Hola, hola, mis queridos apasionados de las series turcas. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que genial. Yo estoy súper contenta de tenerlos de nuevo por aquí, listos para sumergirnos en el maravilloso mundo de las telenovelas de Turquía. Si son nuevos por este canal, les doy una calurosa bienvenida y los invito a quedarse, a explorar todos los vídeos que tenemos y a darle clic a ese botón de suscribirse para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras aventuras televisivas. Hoy tengo una revelación para ustedes que los va a dejar con la boca abierta, porque vamos a hablar de esos reencuentros que nos han dejado sin aliento, esos momentos secretos que han surgido tras las sorpresas más inesperadas. Hoy vamos a desentrañar los misterios de las parejas que, contra todo pronóstico, volvieron a encontrarse. Prepárense para un viaje lleno de drama, pasión y segundas oportunidades. Así que, sin más preámbulos, que comience el espectáculo. Nuestro primer destino en este viaje de reencuentros secretos nos lleva directamente a Senkalkapm, la serie que conquistó corazones en todo el mundo. Esta comedia romántica, que nos hizo reír y suspirar a partes iguales, está protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que traspasó la pantalla y cuyo romance fuera de ella generó un revuelo mediático tan grande como el éxito de la propia serie. La trama nos presenta a Eda YLDZ, una joven florista soñadora con una beca para estudiar en el extranjero arrebatada por Serkan, y a Serkan Bolat, un exitoso arquitecto obsesionado con el trabajo, cuyo enfoque en la disciplina y el control contrasta fuertemente con la espontaneidad de Eda. Su historia comienza con un contrato de compromiso falso, un acuerdo que busca beneficiar a ambos en sus respectivos ámbitos profesionales, pero rápidamente la química entre ellos se hace evidente. La tensión inicial, la antipatía aparente, poco a poco se va transformando en una atracción irresistible, que culmina en un romance apasionado. Lo que hace tan especial a Senkalkapm, para nuestro tema de hoy, es precisamente la montaña rusa de emociones por la que pasan Eda y Serkan. No se trata de un camino recto al amor, sino de un laberinto lleno de obstáculos, malentendidos y decisiones dolorosas. Después de una separación dolorosa, donde Serkan pierde la memoria a causa de un accidente de avión y olvida los meses pasados con Eda, el destino se encarga de juntarlos de nuevo. Ese reencuentro, aunque no tan secreto en el sentido de que el público espera ansiosamente que ocurra, sí es inesperado y está cargado de tensión y un dolor agridulce. La sorpresa de Serkan al empezar a recordar su pasado, fragmentos que aparecen como destellos confusos, los momentos de duda, el conflicto interno al no entender por qué siente una conexión tan profunda con una mujer que cree no conocer, y el anhelo de Eda para que él regresara a su vida, el sufrimiento contenido mientras se mantiene cerca sin poder revelar la verdad, convierten este reencuentro en uno de los más memorables de las series turcas. La forma en que se van reconstruyendo los recuerdos, poco a poco con cada encuentro fortuito, cada mirada, cada roce, es magistral. Además, la noticia de que Hande y Kerem se convirtieron en pareja fuera de la pantalla, añade un toque de realidad y magia a esta historia, haciéndola aún más especial para los fans, quienes vieron su relación como un reflejo de la pasión que sus personajes mostraban en la serie. El rodaje fue realmente intenso, con jornadas que se extendían durante horas y la presión de mantener la química que los fans esperaban, pero todos esos esfuerzos se vieron recompensados con el éxito global que alcanzó la serie, convirtiéndose en un fenómeno en redes sociales. Hubo muchísimos comentarios y análisis sobre si la dinámica de la relación entre los personajes traspasó la ficción, creando una leyenda que perdura hasta hoy y que sigue generando expectativas sobre la posibilidad de un reencuentro real entre los actores. Ahora, viajemos a otra joya de la televisión turca, Kara Sevda, un drama que nos sumerge en una historia de amor tan apasionada como trágica. Un relato que explora las profundidades de los sentimientos humanos y las injusticias sociales que marcan el destino de los personajes. Aquí los protagonistas son Burak Özçivit, como Kemal Soydere, un joven ingeniero de minas de origen humilde y con un fuerte sentido de la justicia, y Neslihan Atagul, como Nihan Sezin, una chica de alta sociedad que vive atrapada en un mundo de apariencias y convencionalismos. Kara Sevda nos habla de un amor prohibido, un romance que desafía las barreras sociales, y de los obstáculos que tienen que superar los protagonistas, incluyendo una separación que les destroza el alma. El destino les juega una mala pasada al separarlos por las maquinaciones del malvado Emir Kozcuoglu, quien obliga a Nihan a casarse con él. Aunque su reencuentro no es exactamente secreto, porque el público sabe que en algún momento se encontrarán de nuevo, está rodeado de circunstancias que lo hacen sumamente impactante y emotivo. La serie tiene un ritmo que va de menos a más, el dolor y la incertidumbre se acumulan hasta ese clímax que todos los fans esperan,
que es cuando finalmente se vuelven a ver después de 5 largos años. La tensión en el ambiente es tan palpable que casi puedes sentirla a través de la pantalla. La mirada de Kemal, llena de rencor y desengaño, y la de Nian, con un amor reprimido y un dolor silencioso, crean una atmósfera opresiva que hace que el reencuentro sea explosivo y catártico al mismo tiempo. Lo que la hace relevante para nuestro tema es que tras años de separación y de vidas muy distintas, donde Kemal se ha convertido en un hombre poderoso y Nian en una mujer infeliz, su amor resurgió con más fuerza que nunca. Aunque el destino les tenía guardadas muchas más pruebas, giros inesperados que hacían la historia aún más adictiva y dramática. Un dato interesante es que el final de Kara Sevda fue muy debatido entre los fans. Algunos lo consideraron una obra maestra de la tragedia romántica, un final realista que mostraba las consecuencias del odio y la ambición, mientras que otros esperaban un final más esperanzador, un cierre feliz para el romance torturado entre los protagonistas, lo que demuestra la gran huella que dejó en la audiencia. La producción de la serie cuidó al máximo los detalles, desde la ambientación que reflejaba la brecha social entre los personajes hasta la banda sonora que acentuaba las emociones en cada escena, creando una atmósfera que te atrapa y te hace vivir la historia como si fueras un personaje más. Cambiando un poco de registro, nos adentramos en Erkencikus, una comedia romántica protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, una serie que conquistó al público con su frescura y dinamismo. Esta serie nos presenta a Sanem Aydin, una joven soñadora y creativa que aspira a ser escritora y vive una vida sencilla en un barrio tradicional de Estambul, y a Kandibit, un fotógrafo aventurero de espíritu libre que ha recorrido el mundo y ha vuelto a su ciudad para hacerse cargo de la agencia de publicidad de su familia. Su historia comienza en el mundo de la publicidad, con malentendidos, situaciones divertidas, enredos cómicos y, por supuesto, mucho amor. La personalidad ingenua y espontánea de Sanem choca con el carácter serio y reservado de Can, pero a medida que se conocen, la atracción entre ellos se hace inevitable. En Erkencikus los reencuentros no son del todo secretos, porque la dinámica de la serie se basa en las idas y venidas de los protagonistas, pero sí sorprendentes y cargados de emotividad. La trama está llena de giros inesperados, con separaciones y reencuentros que dejan al espectador al borde del asiento, con una mezcla perfecta entre comedia y drama. La partida de Can tras ser acusado de traición, y la posterior búsqueda de Sanem, que se embarca en una aventura por distintos lugares para encontrarlo, así como su encuentro en diferentes circunstancias, algunas más emotivas que otras, son algunos de los momentos más recordados por la audiencia y que demuestran el poder del amor para superar la distancia y los obstáculos. La química entre Demet y Can era tan evidente que muchos fans esperaban que su relación traspasara la pantalla, alimentando rumores y especulaciones sobre un posible romance en la vida real. Algo que nunca sucedió pero que contribuyó al éxito de la serie y al interés del público por la historia de amor entre sus personajes. Un dato curioso es que la serie tuvo mucho éxito en países como España, Italia y Latinoamérica, donde los actores fueron recibidos como auténticas estrellas de rock con multitudes de fans esperándolos en aeropuertos y eventos públicos. El rodaje de la serie fue muy dinámico, con escenas al aire libre que aprovechan la belleza de paisajes turcos, lo que añadía un atractivo adicional a la producción, creando una atmósfera que invitaba al espectador a soñar y vivir la historia como si fuera suya. El vestuario de los protagonistas, especialmente el estilo bohemio y relajado de Sanem, también marcó tendencia entre los seguidores de la serie, convirtiéndose en un referente de moda para muchos. Y ahora, vamos a sumergirnos en la intensidad de Aşk Laftan Anlamaz, una serie protagonizada por Hande Erçel, una actriz que se ha convertido en sinónimo de éxito en el mundo de las series turcas, y Burak Deniz. Esta vez Hande interpreta a Hayat Uzun, una joven de origen humilde que llega a Estambul desde su pueblo en busca de trabajo y que se ve envuelta en un torbellino de situaciones cómicas y románticas con Murat Sarjmaz, interpretado por Burak Deniz, el jefe de la empresa donde empieza a trabajar, un hombre frío y distante al que Hayat inicialmente detesta. Su reencuentro después de muchos malentendidos, mentiras y separaciones dolorosas causadas por las manipulaciones de los personajes secundarios, es uno de los momentos más esperados por los fans y que marca un punto de inflexión en la trama. Lo que hace especial esta serie para nuestro tema es que tras varias rupturas y reconciliaciones, impulsadas por la testarudez de ambos y por su incapacidad para expresar sus sentimientos, la pareja principal termina descubriendo que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo, que la conexión que comparten es irrompible. Aunque no es un reencuentro secreto en el sentido estricto de la palabra,
porque los espectadores saben que volverán a estar juntos, si es inesperado, ya que ambos personajes han pasado por situaciones muy complicadas que les hacen dudar sobre sus sentimientos, sobre la posibilidad de que un amor tan caótico pueda funcionar. El dinamismo de la trama, los personajes secundarios que aportan humor y drama a la historia, y las situaciones cómicas y románticas hacen de Ask Laftan and Lamaz una serie muy entretenida y adictiva. Además, la química entre Ande y Burak es palpable y hace que la historia sea aún más convincente, haciendo que los espectadores se identifiquen con la relación de los protagonistas. Un dato interesante es que la serie fue muy popular entre el público joven, especialmente por su estilo desenfadado y los temas contemporáneos que aborda, mostrando una visión moderna y fresca del romance. La producción de la serie tuvo un enfoque moderno con una estética muy cuidada y una banda sonora que encajaba a la perfección con el ambiente de la trama, creando un producto que resonaba con la audiencia joven. Los fans crearon muchos grupos en redes sociales para comentar cada capítulo y compartir sus teorías sobre el destino de los protagonistas, generando un fenómeno de fanatismo que demostró el impacto de la serie en la cultura popular. Por supuesto, no podemos dejar de lado Kiral Kask, una comedia romántica que nos enamoró con la historia de Omer Ipliqui, un diseñador de zapatos talentoso pero atormentado por su pasado, interpretado por Barar Duk, y Defne Topal, una camarera alegre y trabajadora que se ve obligada a aceptar un trato para ayudar a su familia, interpretada por Elçin Sangu. Su historia comienza con un trato, un acuerdo que buscaba hacer creer a Omer que Defne estaba enamorada de él, pero como suele suceder en las series turcas, el amor no tarda en surgir de forma inevitable y transforma la naturaleza del acuerdo inicial. Los reencuentros en Kiral Kask son constantes producto de la dinámica de la historia y de los conflictos entre los personajes, pero uno de los más impactantes es cuando Defne descubre la verdad sobre el acuerdo que la unió a Omer, cuando descubre que su relación se construyó sobre una mentira y que sus sentimientos pueden no ser correspondidos. A partir de ese momento sus vidas se separan y el reencuentro se vuelve un anhelo para ambos, una necesidad imperiosa que los fans esperan con ansias. La forma en que la verdad sale a la luz, el dolor que sufren los personajes y las consecuencias que se derivan de esta revelación, hacen que este reencuentro sea uno de los más emotivos de la serie. Lo que la hace relevante para nuestro tema es que tras una separación dolorosa y una profunda crisis de confianza, su amor resurgió con más fuerza que nunca, demostrando que el destino puede ser caprichoso pero que al final siempre te lleva a donde tienes que estar, que el amor verdadero puede superar las mentiras y la traición. Un dato curioso es que la serie tuvo mucho éxito en Latinoamérica y se dobló a varios idiomas, lo que permitió que millones de personas se engancharan con la historia de Defne y Omer y se identificaran con sus problemas y aspiraciones. La producción de la serie fue muy cuidada, con una estética elegante y una banda sonora que realzaba las emociones de cada escena, creando un ambiente mágico y romántico. Los fans adoraban los momentos cómicos y románticos de la serie, y se crearon muchos debates sobre cuál era la mejor pareja de la televisión turca, demostrando el impacto que la historia tuvo en el público. Y para terminar este recorrido por los reencuentros más impactantes, no podemos olvidarnos de Kukur, un drama de acción que nos sumerge en el peligroso mundo de un barrio de Estambul controlado por una mafia, un relato que explora la lealtad, la traición y la lucha por el poder. Aquí los protagonistas son Aras Bulut y Nemli, como Yamak Koval, un hombre que vuelve a su barrio tras una larga ausencia para proteger a su familia y para vengar la muerte de su hermano, y Dilan Cizekdeniz, como Sena Koval, una joven que se ve arrastrada al torbellino de conflictos familiares, una mujer fuerte e inteligente que apoya a Yamak en su lucha contra sus enemigos. En Kukur, los reencuentros son frecuentes y cargados de tensión, pero uno de los más relevantes para nuestro tema es cuando Yamak y Sena se reencuentran tras un largo periodo de separación, después de que Sena decide dejarlo por el bien de ambos. Aunque en un principio su relación es algo tumultuosa, debido a los traumas del pasado y a las constantes amenazas que enfrentan, el amor que sienten el uno por el otro los lleva a superar todos los obstáculos y a mantenerse unidos en medio de la violencia y el caos. Lo que la hace especial para este tema es la forma en que se cruzan sus caminos y cómo el amor resurge entre ellos incluso en medio de la violencia y el caos, demostrando que el amor verdadero puede florecer en las circunstancias más adversas. Un dato interesante es que Kukur es una de las series turcas más largas y con más temporadas, y que cada capítulo mantenía a la audiencia enganchada por su ritmo vertiginoso y las constantes sorpresas que presentaba, con giros inesperados y momentos de gran intensidad emocional. La producción de la serie fue muy ambiciosa,
con escenas de acción muy bien coreografiadas y una banda sonora que se ha vuelto muy popular entre los fans, creando un producto de alta calidad que ha dejado una huella imborrable en la televisión turca. Los actores tuvieron que trabajar intensamente para meterse en la piel de sus personajes y transmitir la profundidad emocional de la trama, especialmente la complejidad de la relación entre Yamak y Sena. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por esos reencuentros que nos han robado el aliento en el mundo de las series turcas. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje lleno de emociones, secretos y sorpresas. Si tienen alguna serie turca que les haya marcado por sus reencuentros, no duden en dejarla en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y descubrir nuevas historias. Les agradezco de corazón por acompañarme una vez más en este espacio. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Los espero en el próximo vídeo con más historias apasionantes. Hasta la próxima y que tengan un día maravilloso.